Muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto celebrar con ustedes esta acción de gracias en este día que estamos reunidos para celebrar esta festividad de la Nochebuena. Estamos en vísperas ya de la Navidad. Y hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar, en primer lugar, la primera lectura que escuchaba yo en el texto que leyeron, el pueblo que camina en tinieblas. Pero el texto dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y efectivamente, muchas veces el pueblo de Israel caminó en tinieblas y nosotros muchas veces caminamos en tinieblas. Por eso estamos aquí reunidos, para celebrar la Navidad, para aquel que es la luz nos venga a iluminar las obscuridades, las tinieblas de nuestros errores, de la ignorancia y del pecado. 3 puntos para reflexionar. El capítulo 2 del Evangelio de Lucas, de los versículos del 1 al 15, si no mal recuerdo, que escuchamos el día de hoy, en el primer momento nos va diciendo un dato. ¿Se acuerdan? ¿Ahí están todavía? ¿Cómo comienza el texto diciendo en el Evangelio? No pellizquen al niño, por Dios. Es que lo pellizcan. Bien. Dice el texto que en aquel tiempo, en tiempos de César Augusto, siendo gobernador Quirino de Siria, entonces ya nos da un dato preciso. ¿Por qué tiene relevancia y por qué les estoy diciendo esto? Les estoy comentando esto porque la Sagrada Escritura en ningún momento es un libro que nos quiere dar datos ni científicos ni datos históricos. La Sagrada Escritura es evidentemente un libro de fe. Eso es lo que es la Sagrada Escritura. Sin embargo, el evangelista sí nos está dando datos concretos históricos. Si nosotros fuera de la Sagrada Escritura nos vamos a la historia, nos encontraremos que efectivamente en las fechas en que nació Jesús, el emperador romano era César Augusto. ¿Y quién gobernaba en toda esa región? Quirino. Y que sí, efectivamente en ese tiempo hay datos que dan ese indicio que se levantó un censo en esa región. ¿Me expliqué? ¿Por qué es importante? Es importante porque el evangelista nos está diciendo, como hace unos domingos atrás, que Jesús no es un mito, no es una realidad mitológica, no es un cuento en la historia de la humanidad. No estamos hablando de algo fantasioso, de una historieta, como lo es Aquiles, que tiene tantos rasgos mitológicos, de cuento, de historia, o como Hércules. No, Jesucristo es alguien real, que nació en un momento concreto de la historia y hay datos concretos que así lo dicen. En tiempo de César Augusto, y en ese tiempo era gobernador Quirino, que solicitaron un censo en todo el imperio. Vamos a los datos y efectivamente históricos fuera de la Sagrada Escritura y nos damos cuenta que así es. ¿Me expliqué? Eso reafirma nuestra fe, porque creemos en un Dios que entra en la historia. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz que se encarna y que pone su tienda, su morada en medio
de los hombres. Y esto nos ayuda a fortalecer la fe, porque mi fe es en alguien real, no es en alguien mitológico, no es en una historia, no es en un cuento, no es en una historieta, no está basado en un héroe ficticio, no, es alguien real. ¿Vamos bien? Segundo, nos sigue narrando el evangelista que debido a este censo que se pidió en todo el imperio, todos tenían que empadronarse, todos tenían que dirigirse a su ciudad para registrarse y tener un censo. Es así que José, que era de la ciudad, no, ya valió gorro. No, vivía en Nazaret, ahí estaba sentado, ahí tenían su casa. Pero José no era de Nazaret, era de la ciudad de David. ¿Cuál era la ciudad de David? No, ya valió gorro, pues. ¿Qué pasó con Belén, campanas de Belén? ¿De dónde era José? De Belén. ¿Dónde nació Jesús? Entonces se dirigió a la ciudad de David llamada Belén para empadronarse. Y estando en la ciudad de David, Belén, le llegó a María, su esposa, los días de dar a luz, el momento del parto. Dice el texto que fueron a meter en una especie de cuevas donde guardaban los animales y que fue a dar a luz ahí. Y recostaron a su hijo en un pesebre, que era un cajón donde le echaban la paja a los animales, y ahí pusieron al niño envuelto en pañales. Y esta parte de la escritura nos dice por qué lo pusieron ahí, y continúa diciendo: porque no hubo lugar para ellos. ¿Por qué lo pusieron en un pesebre? Porque no hubo lugar para ellos. ¿Por qué lo pusieron en un pesebre? Hoy muchas familias se van a reunir en sus casas, como cada año. Ya está preparado el pavo, la pierna, la ensalada de manzana, seguro ya está. Todo dejaron ahí preparado. Ojalá que el Padrecito no se tarde tanto para largarnos por donde vinimos. Seguro ya se compraron los refrescos gaseosos, ¿no? Ese de etiqueta roja. Ya está, algunos seguramente compraron unas botellitas de agüita que ataranta para brindar una y otra vez. Y seguramente muchos de las familias pues no llegaron a la mesa, pero sí van a llegar a la misa, perdón, pero sí van a llegar a la mesa. Y seguro, varios van a llegar bien elegantiosos, con zapatos de tacón de aguja, bien pintarrajeadas, con un chongo por acá, los ojos así, con pestañas de abanico. ¿Qué quiero decirles? Que para eso sí hay lugar. Hay lugar para preparar todo, hay lugar para la comida, hay lugar para preparar el pavo, la pierna, el pozole, los tamales, hay lugar para arreglarse, hay lugar para todo. Hay lugar para que lleguen, hay lugar para bailar, hay lugar para hacer juegos de mesa, y va a haber lugar para echarse unos alipuses, uno y otro y otro y otro, y darles feliz Navidad.
Pero yo te pregunto y me lo pregunto yo, ¿y habrá lugar para Jesús? Porque una Navidad sin Jesús no es Navidad. Entonces, ¿qué festejarán los que no buscan a Dios y los que no hay lugar para Él? Yo me pregunto, ¿qué festejan? ¿Por qué se abrazan? ¿Por qué ríen? ¿Por qué se dicen feliz Navidad si no hay lugar para el festejado? ¿De qué se abrazarán o de qué bailarán? ¿Por qué? Porque entonces todo eso será una bonita fiesta, una reunión pagana, menos una festividad de Navidad. Porque hoy el texto nos habla de esto, porque no hubo lugar para ellos. ¿Me expliqué? Y esto se convierte en toda la vida. No solo en esta Navidad, sino todos los días de la vida. No hay lugar para Jesús. Hay lugar para la escuela, hay lugar para el trabajo, hay lugar para el noviazgo. Es más, aprovecho de decir, yo no sé por qué una fiesta familiar la convertimos en una reunión de amigos. Es una fiesta familiar donde Jesús invade y ilumina la familia. ¿Por qué un novio? ¿Por qué un muchachito tendría que estar en otro lugar donde no es su familia? ¿Por qué una muchachita tendría que estar en un lugar donde no es su hogar, su familia, en un día tan importante? Pregúntome yo. Y si no, me doy un bofetón. ¿Por qué? Porque es Navidad. Ya habrá otros días para festejar con los amigos, con los cuates, con todo. ¿Me expliqué o no? Ese es el punto central. Hoy la palabra de Dios, fíjense, nos da esta respuesta. ¿Por qué? Pues porque hay lugar para todo, menos para Jesús. Hoy reflexionemos, por eso nuestro mundo se colapsa, por eso las familias se destruyen, los matrimonios se desintegran, se divorcian, se pelean. Por eso los hijos están como están, porque hay lugar para todo, menos para Jesús. ¿Me expliqué? Hoy, que no sea así entre nosotros. Por eso los felicito, porque lo primordial tiene que ser esto. Hay que darle a Jesús el lugar que merece en esta Navidad. ¿Quedó clarísimo? Ya me están viendo feo, ¿verdad? Por último, y ya me voy a callar. Dice el texto que el ángel Gabriel se les apareció a los pastores, ¿cierto o no? Y ellos, al ver la luz que resplandecía, ellos se llenaron de miedo, de temor. Entró en ellos una angustia. ¿Se acuerdan qué les dijo el ángel? Antes de decirles del Mesías, antes de anunciarles cualquier cosa, ¿qué les dijo el ángel? Les dijo, no tengan miedo. ¿Qué les dijo? No tengan miedo. Les anuncio una gran noticia. Les ha nacido el Salvador. Esa es la gran noticia. Y por eso el ser humano no tendría que tener miedo, porque ha nacido el que viene a darle solidez y consistencia a la vida. No tengan miedo porque llegó el que va a combatir por ustedes. No tengan miedo el que va a ir delante y el que va a ir en medio y el que va a ir detrás. No tengan miedo al principio y al fin, al alfa y al omega. No tengan miedo porque Él siempre estará con ustedes. No tengan miedo. Y hay señales de que ha nacido. Y hoy
te lo dice a ti y me lo dice a mí. ¿Por qué tienes miedo a la vida? ¿Por qué tienes miedo a vivir? ¿Por qué tienes miedo a morir? ¿Por qué tienes miedo a la soledad? ¿Por qué tienes miedo? Si tienes miedo, seguramente es porque no ha habido lugar para Él. Pero si tú le das el lugar, yo te garantizo que los problemas no se van a ir, ni la enfermedad, ni del dolor, ni las tentaciones. Pero la fuerza de Jesucristo el Señor estará contigo y conmigo en cada momento de la historia, porque por eso ha nacido. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz, y por eso tú y yo no tendríamos que tener miedo, porque si yo vivía en tinieblas y no había lugar para Jesús, hoy la palabra de Dios me está llevando a ello. Necesito darle el lugar que Él merece, y en razón de eso mis miedos, mis angustias, mis temores se disiparán con la luz de su presencia. ¿Quedó clarísimo? Y para rematar, hoy, ojalá que en tu reunión familiar, en torno a tu cena, yo sé que te van a tirar de loca y de loco, pero cuando estén a punto de cenar, tú diles: ¡hey! A ver, vamos a hacer una oración. Y se van a voltear a ver así como que, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Y sí, seguramente te van a mirar feo o con cara de fuchi y te van a decir: vieja santurrona, viejo mochilón, ¿qué? Si nunca. Antes de que suene cualquier canción de Vicente Fernández, hagan su oración. No tengan miedo. Dios está contigo. Sí, probablemente alguno de tu familia te mire feo, te mire con desdén, pero tú con esa valentía diles: vamos pues a orar. Tómense de las manos y vamos a dar gracias, cosa que seguro nunca han hecho. Hazlo hoy, no temas, no tengas miedo. Tampoco te vais a querer aventar el rosario, no manches. Hasta yo te miraría feo. Una sencilla hora, que sí haya lugar para el Señor, no solo hoy, todos los días, y verás cómo Él comienza a realizar su acción. ¿Estamos? Así es que hagan este ejercicio. ¿Estamos o no? A ver si es cierto, si no, ahí se los haiga. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos envuelva con su profundo amor, y como siempre, que la intercesión de María siempre nos acompañe. Que así sea. Nos ponemos de pie.